a leer harto. ¿Lo mismo busco yo? ¿Sí? Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar una vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado y al otro. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán al mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Esta es una palabra muy maravillosa, una profecía muy maravillosa que aparece en el libro de Ezequiel. No, hay profecías que muchos de los teólogos y de los estudiosos de la Escritura atribuyen solamente a los israelitas, los atribuyen a la historia de ellos, a profecías que tienen que ver netamente con ellos mismos. Hay profecías, por ejemplo, como el Ezequiel 37, ¿cierto? El mismo Ezequiel, cuando habla de la profecía de los huesos secos, básicamente esta profecía está destinada o estaba enfocada en lo que iba a ser la salida del pueblo de Israel de Babilonia. Nosotros la tomamos como ejemplo, muchas veces nosotros la predicamos como una visión del poder que tiene Dios de restauración, pero no necesariamente esta profecía tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con Israel. Cuando hablamos de esta otra profecía en el capítulo 47, es una profecía que está directamente relacionada con nosotros. Es una profecía maravillosa. ¿Por qué? Porque habla, ¿y por qué le digo que no tiene que ver con los israelitas propiamente tal? Porque aquí está hablando del templo, está hablando de aguas que salen debajo del templo, ¿cierto? Y que comienzan a fluir hacia oriente a través de un río. Y el título de esta palabra dice las aguas salutíferas, que son ríos de sanidad, ríos de avivamiento, ríos de aguas vivas. Y dice que salía de abajo del templo y fluía por la ciudad. Ahora, ¿por qué es imposible que sea una profecía literal para Israel o para el pueblo de Israel en Jerusalén o para la gente que vive en Jerusalén? Porque nunca allí ha habido un río. Porque no hay posibilidad alguna que exista un río que surca por ahí, porque no hay aguas en Jerusalén de ese tipo. Siempre ha sido el agua justa, siempre han tenido el agua justa para vivir, no hay un río que pase, no es una ciudad que fue construida al lado de un río como el común de las ciudades que nosotros vemos en todo el mundo. La mayoría de las ciudades que nosotros vemos están construidas al lado del río Santiago, el río Mapocho. Recuerde que el río Mapocho en la antigüedad, cuando llegó Pedro de Valdivia, no era el río Mapocho que usted hoy día, cochino ahí medio turbio, era un río hermoso. Cuando vemos Copiapó y vemos una serie de ciudades, siempre están construidas al lado del río. Osorno tiene el río Rahue que cruza la ciudad. Podemos ver que siempre hay una ciudad construida, pero Jerusalén no estaba al lado de un río. Por lo tanto, esta profecía no tiene que ver con algo natural, sino que tiene que ver con algo espiritual. Y vemos aquí algo maravilloso, porque dice la palabra que este hombre toma a Ezequiel de la mano y lo lleva a un proceso de vida. Por estas aguas que son salutíferas, por estas aguas que dan vida. Mira, vamos a irnos drásticamente al versículo
12 dice, mire, para que usted vea el significado y el poder de estas aguas que estaba viendo Ezequiel. Dice, y junto al río, en la ribera, a un lado y a otro, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará el fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Es súper importante entender lo que yo le estoy diciendo. Estamos hablando de una profecía que tiene que ver con lo espiritual. Amén. Porque dice que es un agua que sale del santuario. Es un agua que sale del templo de Dios. Que son aguas salutíferas. Amén. Cuando nosotros vivimos una vida en el Evangelio, cuando nosotros vivimos la vida del Evangelio, generalmente tenemos problemas que tienen que ver con nuestra vida. Que nos sentimos alicaídos, que nos sentimos con problemas. Y cuando nosotros entendemos, ¿cierto?, quién es Dios y quién es Cristo, nuestra vida cambia radicalmente. Yo quiero entrar en la palabra hoy día y quiero que nos concentremos, que nos pongamos ahí bien alerta, porque Satanás quiere quitarnos la bendición que Dios tiene para nosotros. Hay algo súper importante en esta palabra y es súper trascendental que tiene que ver con la vida de Dios. Amén. Yo no sé si usted ha escuchado la alabanza, yo danzo en el río de Dios. Yo danzo en el río. ¿Cómo habla ahí? Ahí toca la María. Tiene que ver con la vida de Dios, con el río de Dios. ¿Y cómo vamos a graficar esto hoy día? Yo le voy a hacer entender esto. Mire, usted puede irse al libro de San Juan, capítulo, sí, San Juan 7, 37. Mire, le voy a dar un versículo para graficar lo que estoy viendo. Porque dice la palabra que hemos leído hoy que las aguas salían del santuario. Y que los árboles que estaban plantados en la ribera del río tenían fruto. Que los árboles que estaban plantados a la ribera del río de Dios, de este río de vida, su hoja nunca caía. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Cuando hablamos del libro de Salmos, capítulo 1, dice que ¿cómo es el hombre que confía en Jehová? ¿Cierto? A la ribera de este río y que su hoja nunca cae. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este río de Dios, cuando nosotros hablamos de esta vida, de este poder que tiene este río de Dios, estamos hablando de algo grande, de algo poderoso. Amén. Y yo por eso entiendo que hoy día hemos tenido oposición con la transmisión, oposición en la palabra, porque sé que Satanás no quiere que usted entienda esto. Porque es algo poderoso, es algo grande que Dios quiere hacer en nuestra vida, es algo grande que Dios quiere mostrarnos. Cuando nosotros hablamos de que viene Jesucristo en nuestra vida, y siempre lo hemos graficado acá, es como una explosión que se produce en nuestro cuerpo, que se expande por toda nuestra vida, nuestro ser, a nuestras células. Y cuando hablamos de este río que sale del templo en esta visión que tuvo Ezequiel, ¿cierto? Hablamos de un río maravilloso que tiene tanto poder que dice la palabra que los árboles tienen fruto, que su hoja nunca cae, que son medicinales, que tienen sanidad para el hombre, son aguas poderosas. Y aquí en el versículo, y aquí es donde empieza realmente lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, aquí es donde empieza lo que Dios quiere clavar en su corazón. Dice en el San Juan capítulo 37, que estaba Jesús, dice, en el último día y gran día de la fiesta, y dice que Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, no lo dijo callado, no lo dijo en silencio, no lo dijo para que nadie lo escuchara, dice que alzó la voz. Y cuando un hombre alza la voz, ¿para qué es? Para que todos lo escuchen. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y aquí viene lo importante. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La pregunta es, ¿por qué Jesucristo dice como dice la Escritura? ¿A qué se refería? ¿A qué se refería Jesucristo cuando hablaba Francis? Ponga atención. ¿A qué se refería Jesucristo cuando dice como dice la Escritura? A esta palabra, la que leímos hoy día.
A esa palabra se estaba refiriendo Jesús. Dice, el que cree en mí, venga a mí y beba. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué ríos de agua viva? Los que habla el libro de Ezequiel. Amén. De este río que sale del santuario. Así es. De este río que produce sanidad. De este río que produce que la hoja no caiga. De este río que produce que la persona esté firme. De este río que produce que la persona no tropiece. ¿Pero quién es ese río? Es Cristo. Amén. Ahora, ¿cuál es la condición para que nosotros podamos acceder a ese río? Para que nosotros podamos tener esa fluidez, para que ese río pase por nuestra vida, es que nosotros creamos. Amén. Muchos de los problemas que tenemos nosotros hoy día en nuestra vida, los que somos cristianos, tienen que ver porque no hemos creído realmente en Cristo. Así es. No hemos creído en el Salvador, no hemos creído en el poder de la fuerza del Señor. Por eso que él mismo dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí no es de todos. Muchos dicen, ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me restaura? ¿Por qué mi corazón no está en paz? ¿Por qué no tengo tranquilidad? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Cristo dio una condición. Él puede darte la tranquilidad. Él puede sanar tu vida. Él puede hacer milagros en tu familia. Pero ¿cuál es la condición? El que cree en mí, dice. Amén. El que cree en mí. El que cree en mí, dice la palabra. Ahora, volvamos a Ezequiel, porque cuando Cristo habla de que de su interior correrán ríos de agua viva, ¿cierto? Está hablando de esta palabra. Amén. Se está refiriendo a esta escritura. Por eso que yo le decía que esta palabra no era tan solo para los israelitas, era para usted, era para mí. Amén. Es una profecía para todos nosotros. Mire, es una palabra maravillosa. Quiero centrarme en el versículo 9. Porque ya hemos hablado de que este río fluye vida. Mire, lo leemos el 12, nos dice, y junto al río y la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Imagínense la tremenda promesa de lo que produce este río poderoso de Dios. Por eso que yo le decía, esta alabanza, yo danzo en el río. ¿Por qué produce gozo? ¿Por qué produce alegría? Porque hay poder en este río de Dios, que es el simbolismo de Jesucristo mismo obrando en nuestro corazón. Es Jesucristo mismo obrando en mi vida y obrando en su vida. Ahora mire, lo importante. Versículo 9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Aquí está hablando, ¿cierto? Lo que hizo, mira, el proceso que llevó el hombre a Ezequiel. Primero lo llevó hasta los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta la cintura y luego hasta un lugar donde solamente tenía que nadar. Y cuando tú nadas lo haces por fe. Cuando tú te sumerges al río lo haces por fe. Porque sabes que hay algo bueno en ese lugar. Porque son aguas limpias. Porque vas a ser bendecido por Dios. Y yo quiero que podamos leer la Nueva Versión Internacional que aclara lo que Dios también quiere hablar y la esencia del rema de Dios para nuestra vida hoy día. Léalo, Pastora Francia. 9. Dice, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. ¿Cuál es la esencia del mensaje de Dios? ¿Existe un río de Dios para nosotros? ¿Existe un río de Dios para el Vladi? ¿Existe un río de Dios para la pastora? ¿Existe este río de Dios Amén. para usted, hermana Nené, que está en Osorno? Amén. Para usted, hermana Elsa, hermana Viviana, hermana Carolina, Johnny, todos los que estén viendo, existe el río de Dios. Pero ¿cuál es la condicionante que nos da Dios para que este tenga efecto sobre nuestra vida?
No, mire, dice algo claro y léalo de nuevo. Léalo para que veamos, mire, dice algo que es súper claro ahí. La clave de poder recibir lo que Dios nos está dando. Dice, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Y todo lo que se mueva en su agua vivirá. ¿No tenemos que mover? Eso. Tenemos que movernos, dice la palabra. Todo lo que se mueva en el río de Dios va a vivir. Todo aquel que se mueva en las aguas va a vivir. No sirve que usted llegue al evangelio y esté quieto, inerte. No sirve que usted te llegue al evangelio y no haga nada. No sirve que usted llegue al evangelio y diga, ay, ¿qué voy a hacer yo? Porque cuando usted no se mueve, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué no se mueve? Es donde dice la pastora. Es porque usted no cree. Amén. Cuando usted se mueve, es porque usted creyó. Cuando usted da el paso adelante, es porque creyó. Cuando usted se atreve, es porque cree. Pero cuando usted se queda quieto, es porque tiene miedo. Es porque usted no ha creído en el Señor. Es porque en su interior no están corriendo los ríos de agua viva. Es por eso que el Señor hoy día dice, el que tenga sed, venga y beba. Y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Para moverse en el Evangelio hay que creer. Así es, Señor. Y para recibir la sanidad, para recibir lo que Dios tiene para nosotros, hay que moverse. Amén. Léalo de nuevo, pastora, léalo de nuevo. Amén. Lo vamos a leer de nuevo hasta que nos penetre al corazón, a los tuétanos de los huesos. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Aquí mire, siempre el cristiano funciona al revés. El cristiano quiere que Dios lo avive para moverse. El cristiano quiere que Dios le traiga un avivamiento al corazón para hacer algo. El cristiano quiere que Dios lo toque para moverse, como una especie de electricidad. Quiere meter los dedos a la corriente para moverse. Y no es así, así no funciona. Para que usted tenga vida, usted tiene que moverse primero. Amén. ¿Quiere tener vida? Dé el paso usted. Amén. ¿Quiere tener vida? Haga algo usted. Adore, busque, ayune, ore. Pero muévase. No sirve de nada estar en el río. No sirve de nada estar ahí en lo que Dios está haciendo si usted no hace nada, si usted no se mueve. A lo mejor en su iglesia hay un tremendo avivamiento y usted está observando de lejos lo que Dios está haciendo. Usted está observando de lejos la gloria de Dios, pero a usted no le toca nada. Porque usted está quieto, porque usted no se mueve. Y lo que Dios nos dice hoy día, el que se mueve, vivirá. Amén. El que se mueve, vivirá. Amén. ¿Quiere moverse usted? ¿Quiere vivir usted? Mire lo que dice la palabra. Si junto a este río poderoso, si en la ribera. ¿Qué es la ribera? Las orillas del río. Con la humedad del río. Ni siquiera con las aguas, con la humedad. Dice que crecerán los árboles. Su fruto nunca caerá. O sea, su fruto nunca se acabará. Las hojas no caerán. Si en la ribera donde solamente llega la humedad pasa eso, imagínese en el río. Mire, pastora, lea de nuevo la palabra. Lea de nuevo. Léalo de nuevo. Lo vamos a leer 1000 veces hoy día, a ver si queda algo. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. La pregunta es, ¿cómo está usted hoy día? Porque la palabra dice, mire, vámonos de nuevo a Juan y con esto terminamos. Dice que Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿dónde? En Ezequiel, lo que estamos leyendo, de su interior correrán ríos de agua viva. El libro de Ezequiel lo grafica como algo externo,
como este río en que nos metemos, este río de la vida, en que tenemos que movernos en él. Pero Jesucristo nos cambió el panorama y nos dice que el río ahora está dentro de nosotros. Que el río fluye desde adentro de nosotros. Este río de sanidad. Pero ¿cuándo? La misma condición. Cuando nos movemos, cuando hacemos, cuando creemos. Y yo no sé cuántos de los que están en la casa hoy día, de los que estamos acá, podemos decir, sí, yo creo. Yo me muevo. ¿Y cuántos de los que están en la casa escuchando esta palabra están sentados, inertes, reclamándole al Señor porque no hace nada? Cuando la condicionante del Señor es que ellos tienen que moverse. Si tú te mueves en el río de Dios, Dios te da vida. Si tú te mueves en el río de Dios, hay sanidad para ti. Si tú te mueves en el río de Dios, hay gloria de Dios para ti. Pero tienes que mover. Tienes que hacer algo. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. ¿Cuántos de los que están en la casa pueden creer y pueden recibir de este río? ¿Cuántos pueden sentir? Mira si esto se siente. Cuando Cristo está en tu corazón, este río se siente, porque tú sientes que pasa algo en tu interior, tú sientes que tienes vida, tú sientes que tienes fuerza. Cuando nosotros predicamos acá la palabra, es que parece que somos gigantes. Amén, así es, Señor. Porque es Dios manifestándose a través de nosotros, es el río de Dios fluyendo a través de nuestras vidas. Aunque somos débiles, aunque somos faltos, Él se glorifica en nuestras vidas. Amén. Se glorifica en nuestra debilidad. Pero tenemos que creer. Así es. Tenemos que dejar de dudar. Amén. Amén. ¿Puedo decir algo que nos ponía el Señor en el corazón? Hay una enseñanza que se transmitió desde, por lo menos nosotros, Iglesia Antioquía, cuando estuvo el apóstol acá y a través del discipulado, cuando él nos enseñó sobre la fe, que la fe teníamos que activarla. La fe no era espontánea, sino que a través de pequeñas enseñanzas, no de pequeñas decisiones, de pequeñas actitudes en la vida, nosotros activábamos la fe, que es el creer en la palabra del Señor. Y acá, y eso ya está en el corazón, esa semilla ya está en nosotros, porque ya tenemos el conocimiento de cómo se fortalece y se desarrolla la fe en nosotros. Y hay algo súper importante, voy a volver al versículo 9, que dice, por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río se transformará, este río transformará el agua salada en agua dulce. Esa es la transformación que tenemos cuando Cristo entra en nuestra vida. El viejo hombre al nuevo hombre, a la nueva criatura. De lo amargo a lo dulce. De lo amargo a la dulce. Algunos estamos en el proceso. No, pero dice el agua salada a lo dulce y todo lo que se mueva en el agua vivirá. Y después dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles, frutales, sus hojas no se marchitarán. ¿Y sabes qué Dios ponía en mi corazón? Que cuando Él hace referencia a los árboles, hay algunos que tienen que ver con los llamados, hay algunos que están para sumergirse en el agua y conquistar y avasallar, y hay otros que están en la orilla, que la misericordia de Dios les alcanza. Y el Señor quiere que sepamos que Él sí nos va a bendecir a todos, la misericordia y la gracia de Dios para todos, pero solo algunos son los llamados a sumergirse en el río del Señor. Solo algunos son los llamados a conquistar en el nombre del Señor. Y si tú estás recibiendo esta palabra hoy día es porque el Señor te ha llamado a conquistar. No te ha llamado a estar en las orillas, te ha llamado a conquistar, a salir. Aquellos donde nadie se había atrevido a salir, a declarar la palabra del Señor, a predicar la palabra del Señor. Tú estás ahí porque el Dios dice, tú eres un conquistador. Tú eres un predicador mío, tienes que salir, tú eres un profeta, tienes que salir, ya no estés en las orillas, hoy día te mando a sumergirte en mis aguas. Amén. Es algo, y yo me impacta esto en mi corazón, es impresionante, porque el Señor me decía, ya, en la orilla sí, yo te voy a tener misericordia, pero yo te estoy llamando a sumergirte, a conquistar, a ser valiente. Es impresionante la potencia de esta palabra. Yo estoy conmovida porque lo leía y decía, y me reía porque decía, léelo de nuevo, y cuando uno lo lee, el Señor va abriendo nuestro entendimiento, así que somos conquistadores. Mateo 28.
Vamos a salir a predicar el evangelio a los confines de la tierra, a las naciones, a predicar este evangelio de salvación, hermanos míos. Si usted está escuchando ahí los 15, los 18 que están ahí conectados, sale a conquistar en el nombre de Cristo. Sale a donde no había nadie y unos canutos. ¿Dónde fue? Viajó de Argentina a Chile, La Pampa, por todos lados anduvo predicando el evangelio hasta que murió predicando el evangelio. ¿Y nosotros qué hacemos? Ay, Señor, yo voy a orar. Y con eso me quedo ahí, no, pues hermano, yo sentía, mira, nuestra vida es como la mecánica del dínamo de las bicicletas antiguas. No sé si se acuerdan cuando, no se acuerdan las bicicletas antiguas. Para los más antiguos, las bicicletas las vendían con luces, pero abajo venían con una botellita que tenía una ruedita. Sí. Se prendía. Y tú movías la palanca y la pegabas a la rueda. Y cuando tú empezabas a moverte, recién empezaba a alumbrar la luz. Pero el cristiano es lo mismo. Si usted no se mueve, su luz nunca va a alumbrar. ¿Usted quiere sentir el río de Dios? Muévase. Y el fuego va a empezar a crecer. Por eso que Pablo le decía, aviva el don de Dios, el fuego del don de Dios que está en ti. Y ese es el llamado para usted. Así que vamos a orar, pastor. Amén. Papito amado, estamos ante tu presencia, Dios mío. Hoy te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por esta fuerza que transmites a través de la palabra, Dios mío. Nos llamas a conquistar, Señor, a llegar a donde nadie ha llegado con tu palabra y debemos movernos, debemos luchar cada día por permanecer en tu palabra, Dios mío. Te pedimos que tú obres en nuestro corazón, Señor, que obres en nuestra mente, que saques toda comodidad, Padre Santo, que saques toda religiosidad, todo legalismo que nos impide salir a la conquista, Dios mío. Padre, danos la fuerza para seguir luchando, para seguir caminando en este evangelio, Dios mío. Nos queremos sumergir en esta agua de vida, Señor. Queremos nadar, fluir a través de esta agua de vida, Señor. Y te pedimos que nos ayudes en esta mañana. Aquel que ha creído que se sumerja en el nombre de Jesús en estas aguas de vida, Señor. Nosotros por fe nos sumergimos, Señor, y creemos que vamos a conquistar todo aquello que no se ha conquistado en tu nombre. Bendito Dios, nos tomamos de esta palabra, nos tomamos de esta promesa en el nombre de Jesús, Señor. Y seguiremos adelante, Señor, para conquistar en tu nombre, bendito Dios. Bendiga a los hermanos que están ahí, Señor. A cada uno, Dios mío, dale la fuerza, el valor, el entendimiento, la sabiduría para levantarse como hijos tuyos, como esta generación de valientes, Señor, que estás llamando a trabajar, a salir sin miedo, sin temores, sino conforme a tu corazón a predicar el evangelio de salvación, Señor. Sabemos que tu venida está pronta, Señor, y es el tiempo que debemos alinearlos, es el tiempo que debemos caminar firme, Señor, con la certeza y la convicción que usted nos vendrá a buscar, que usted vendrá a buscar a su iglesia, a su amada, aquella que ha obedecido y ha sido fiel y ha permanecido a través del tiempo, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias, bendito Dios, por todo lo que tú haces. En el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Queremos saludar a nuestro apóstol que nos está viendo de allá de Osorno, ¿cierto? Un gran saludo a nuestro apóstol Mauricio, al talento, a la pastora Ingrid, a todos los que al apóstol Walter, a todos los que nos estén viendo desde allá.